año 2001. Magíster en Ciencias Sociales, Facultad de Ciencias Sociales y Económicas, Instituto Católico de París, año 1998. En Francia, Instituto de Estudios y Análisis Estratégicos, Instituto Católico de París, Facultad de Ciencias Sociales y Económicas, París, Francia, en el año 2014. Licenciatura en Ciencias Sociales y Económicas, Facultad de Ciencias Sociales y Económicas, Instituto Católico de París, París, Francia, en el año 1996. Es para mí de gran gusto dejar en el uso de la palabra al doctor Henry Bauer. Bien. Buenas noches, estimados participantes. Quisiera ver si se escucha bien o utilizo un micrófono. ¿Se está escuchando? Sí, se oye bien. Sí, perfecto, muchas gracias. Yo estoy muy agradecido con la Academia Internacional de Diplomacia por esta invitación y con los participantes también que muestran interés en estos temas tan interesantes actualmente. Voy a tratar de compartir algunas ideas entonces sobre estos temas, haciendo una pequeña introducción sobre la manera en la que vamos a trabajar. Yo tengo aquí mi chivito para que no se me olviden las cosas. Vamos a ver si logramos compartir un PowerPoint para que podamos seguir. Ok. Entonces, el tema es el poder de los sentimientos, de las creencias y de las ideas. Es posible hacer una geopolítica de lo intangible. Entonces, la primera observación sobre el método que vamos a utilizar es que normalmente se estudia la cosa política en términos estructurales o de sistema. Se estudia el gobierno, la división de poderes, las instituciones, las leyes, los partidos políticos, las elecciones, etcétera. Es una visión bastante sistemática y estructural, lo cual es perfectamente legítimo. Sin embargo, corremos el riesgo a veces de dejar a un lado otros elementos que son también importantes, como son los elementos inmateriales o intangibles. Entonces hoy vamos a desviarnos un poco, digamos, del camino ortodoxo o más conocido en Guatemala para ir a explorar esta nueva perspectiva. Segundo elemento importante es que vamos a utilizar los métodos de las ciencias políticas. No, aunque voy a hablar de sentimientos, de creencias, o sea, religión y de ideas, no se trata de un posicionamiento personal en cuanto a una opción política o a una opción religiosa o a una actitud sentimental. Al contrario, se trata de tomar las herramientas de las ciencias políticas y utilizarlas. Entonces va a ser una conferencia de tipo académica. Se trata de un ejercicio académico, no se trata de una práctica política, porque son dos mundos diferentes. El campo científico y el campo político son sumamente distintos, con principios, con métodos, con objetivos diferentes. La ciencia, ustedes lo saben, requiere objetividad, requiere rigor, requiere disciplina y una neutralidad axiológica. Uno no puede mezclar sus valores con el trabajo científico. Y requiere también mucha humildad, porque cuando uno considera haber descubierto algo, resulta que las cosas pueden ir evolucionando. Entonces, un científico no se aferra nunca a sus descubrimientos, a sus teorías. En cambio, la política exige creer en una causa, luchar por esa causa,
necesita convicción, necesita pasión, necesita compromiso. Entonces sí, yo no soy político, yo soy académico, por lo que vamos a respetar esa distinción fundamental entre conocimiento científico y práctica política. Por último, como lo decía ya el coronel Quintana, Gladys, vamos a tener 3 secuencias. Una, yo voy a hablar de los sentimientos y sus relaciones con el poder, y luego voy a lanzar algunas preguntas para que platiquemos. Luego voy a hablar de las creencias y el poder, y voy a lanzar un par de preguntas también. Por último, voy a hablar de las ideas y el poder, y voy a lanzar un par de preguntas. Y al final, según el tiempo que nos quede, ya va a ser para preguntas abiertas que ustedes van a poder hacer. Como les decía, el análisis de la estructura es lo que se ve como un iceberg. Nosotros vamos a ir a ver lo que no se ve, lo que es invisible, lo que es intangible, lo que es inmaterial, los valores, las creencias, las ideas, los sentimientos, etc. ¿Será que estos elementos participan de alguna manera en configurar lo tangible? O sea, ¿será que los sentimientos tienen algo que ver con el tipo de gobierno? ¿Será que las creencias tienen algo que ver con las leyes? ¿Será que las ideas tienen algo que ver con los partidos políticos, por ejemplo? Vamos a utilizar el método científico. No se trata de una conferencia política. Y por último, les decía, el método que vamos a usar, 3 pequeñas conferencias, aunque ya empezamos con un poco de retraso, y al final, si nos queda tiempo, vamos a dejarlo para preguntas y respuestas. Bien, entrémosle entonces. Los sentimientos. En el siglo de las luces, que nosotros conocemos muy bien, hubo una voluntad de utilizar la razón, la inteligencia, para ir educando, ir formando ciudadanos cultos, inteligentes, lúcidos, críticos en el mundo entero. Se estableció la educación obligatoria, los ministerios de educación, etcétera, para toda la niñez y la juventud, de manera que se trataba de ir educando y de ir civilizando, como decían en ese tiempo, a los pueblos que todavía eran un poco salvajes, pero también de ir civilizando a esa parte del hombre que consideraban a la época era un poco conflictiva, era un poco agresiva, era un poco salvaje, toda la parte irracional. La parte irracional le llamaban un poco la locura del hombre. Entonces trataba de ir reemplazando los sentimientos, las pasiones, por la razón, por la inteligencia, o por lo menos ir haciendo que la razón lograra como domar los sentimientos, para que el hombre no fuera tan agresivo y tan violento. Esa tentativa no funcionó. No funcionó totalmente. El hombre sigue siendo dualista. Tiene su razón, su inteligencia, pero tiene también sus sentimientos y sus pasiones. Por eso es que es importante abordar el tema de las pasiones. Y estos sentimientos del hombre son muchas veces en relación con el poder, en relación con la política. Cuando, por ejemplo, voy a dar 2 ejemplos, en una sociedad la población vive bien, tiene lo necesario, están satisfechos, no les falta nada que sea esencial, o sea, tienen alimentación, tienen salud, tienen infraestructura, tienen etcétera. Ellos van a ir desarrollando sentimientos de satisfacción, de alegría, de bienestar. Con esos sentimientos, esa sociedad es difícil que luche para cambiar la situación. Es difícil que se vuelva una sociedad rebelde, que haga protestas, etcétera. Es muy probable que quieran mantener
su situación y que haga lo necesario para continuar reproduciendo esas condiciones que le dan bienestar. Al revés, hay algunas circunstancias que hacen que alguna sociedad, que la población se sienta mal, que se sienta pobre, que se sienta sin esperanza, que se sienta oprimida, que sienta que no hay oportunidades. Esas situaciones van a hacer que vaya desarrollando sentimientos de insatisfacción, de malestar. A veces hasta hay grupos que se sienten humillados, que se sienten discriminados, que se sienten despreciados. Entonces van naciendo sentimientos de cólera, deseos de venganza. Con estos sentimientos es difícil que una población quiera mantener esa situación. Es muy probable que haya protestas, que haya rebelión y que quieran cambiarla. Puede haber incluso hasta agresividad social y política. Entonces, esos son dos ejemplos de por qué es interesante explorar esa dimensión sentimental. Para ir hasta el final del ejemplo, a veces hay poblaciones que están en una situación sumamente difícil y entonces empiezan a protestar, empiezan a rebelarse, tienen sentimientos de querer luchar, de querer mejorar su situación o incluso de querer vengarse contra los que ellos consideran responsables de esa situación. Y entonces hay protestas, hay movilizaciones, hay bloqueos, hay paros, hay incluso movimientos revolucionarios armados pueden nacer en esas circunstancias. Por el otro lado, el gobierno en muchos casos le va a entrar sentimientos de duda, de temor, de miedo. ¿Y si estos logran votarme? ¿Verdad? Y ese miedo muchas veces ha llevado a algunos gobiernos a implementar una estrategia de represión de esta población, aunque sea población civil. Así se construyen las revoluciones y así se construyen las tiranías. Los sentimientos son importantes. Vamos a estudiar, a tratar tres sentimientos que fueron propuestos por la Grecia clásica en tiempo de Aristóteles. ¿Se acuerdan? Aristóteles decía, para convencer a la gente no hay que tener muchas ideas ni argumentos, sino hay que saber seducirlos. Hay que hablar bonito, hay que saber conquistarlo, hay que tocar su corazón. Decía Aristóteles, ya hace siglos de eso, antes de nuestra era. Un historiador de Atenas, Tucídides, decía él que la actuación humana se basa en tres grandes pasiones, decía él. Eso es lo que mueve al hombre. Primero, el miedo y la consiguiente búsqueda de seguridad. Decía él, cuando uno tiene miedo, uno busca la seguridad. Es algo normal. Segundo sentimiento, la codicia, decía él. El hombre puede ser codicioso y eso lo empuja a buscar bienes materiales, a poseer bienes materiales, cuando siente que le falta algo o quiere tener más. Y el tercer sentimiento, decía él, es el honor. O sea, toda persona, todo pueblo considera que tiene una dignidad, que tiene un honor, y entonces cuando ese honor es pisoteado, busca ser reconocido, busca el reconocimiento. Tomemos esos tres sentimientos. Vamos a tomar algunos ejemplos. ¿Se mira bien el PowerPoint? Perdón, yo ya no pregunté. ¿Se está siguiendo bien el PowerPoint? Excelente. Ok, perfecto, gracias. El nazismo, la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto, donde murieron millones de judíos, más bien fueron asesinados millones de judíos. Los especialistas se preguntan, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que millones de alemanes hayan desarrollado sentimientos de admiración, de lealtad hacia una persona? ¿Cómo? Perdón. Perdón. Ok.
¿Cómo es posible que hayan desarrollado sentimientos de admiración y hasta de lealtad hacia una persona desequilibrada y despótica como era Hitler? ¿Cómo es posible que hayan desarrollado sentimientos de desconfianza y hasta de odio hacia el pueblo judío hasta el punto de asesinar a millones de judíos? Otro ejemplo, para el 11 de septiembre de 2001, acabamos de conmemorar 22 años. ¿Cómo es posible que en tierra de Islam haya habido terroristas que hayan desarrollado sentimientos de odio tan fuertes contra Estados Unidos y el Occidente, que hayan hecho esos atentados tan monstruosos? ¿Y cómo es posible que enseguida los americanos hayan desarrollado también sentimientos de odio contra los musulmanes y hayan tomado las medidas que tomaron en Irak, en Afganistán, en toda la región árabe? Este es un ejemplo que se usa para ilustrar, digamos, esta cuestión. En este mapa vemos los países en azul, son los más desarrollados, como les dicen, son los más potentes. En amarillo están los países que están subiendo, que están creciendo, y en rojo los países que están con muchísimos problemas internos. Ahí está Guatemala, por supuesto. No está entre los azules, ¿verdad? No estamos en los azules. Entonces, si tomamos esos tres sentimientos que proponen los griegos, se podría decir que los países azules, los más desarrollados, las potencias, etcétera, están actuando o en su actuación hay algunos sentimientos que influyen de manera importante, especialmente los sentimientos de miedo, y que ese miedo que tienen de ser superados o que miedo que tienen entre ellos, Estados Unidos y China, con sus conflictos comerciales y económicos, Estados Unidos y Rusia, etcétera, que ese miedo los lleva a buscar seguridad y por lo tanto tienen los ejércitos más grandes, más importantes. Cuando hay algún conflicto armado, ahí están ellos, especialmente Rusia, etcétera. Es una pregunta. La otra pregunta, los países amarillos que están subiendo, que están adquiriendo más potencia económica, política, militar, etcétera, ¿no será que se podría decir, si no la codicia entra un poquito ahí, que los hace querer ser como los azules, querer alcanzar la misma estatura? Y eso es lo que influye mucho en su política exterior. Brasil, Argentina, etcétera. Y los países en rojo, que son los que tienen muchos problemas, ¿no será que el honor los está trabajando? O sea, poblaciones que se dicen, puchica, estamos mal desde hace mucho tiempo, desde hace siglos, y es hora que cambiemos las cosas, que nos levantemos, que luchemos por nuestros derechos, por nuestra dignidad, etcétera. Y entonces ese honor los lleva a buscar ser reconocidos, porque si vemos en muchos países de estos hay ahorita problemas, conflictos internos, no con otros países del exterior. Entonces, son algunos ejemplos. Entonces, otra pregunta. La guerra Rusia-Ucrania. ¿Podemos decir que el temor y la búsqueda de seguridad de ambos beligerantes constituyen elementos que favorecen la lucha armada? Putin, que tendría miedo de que la OTAN se instale en Ucrania y que tenga misiles americanos en su frontera. Zelensky, que tiene miedo de que Rusia lo invada y pierda su territorio, sus recursos, su población, etcétera. Un tema que conocemos muy bien en América Latina, el narcotráfico y la corrupción. ¿No será que la codicia tiene algo que ver ahí? Cuando hay personas que quieren tener muchos bienes materiales y cada vez más, y se dejan corromper, participan con el narcotráfico,
Hay algunos gobiernos que se han vuelto narcogobiernos en América Latina, no solo América Latina, también en Afganistán hay un poco de eso, etcétera. Entonces, ¿no será que el sentimiento de codicia, el deseo de bienes materiales, tendría algo que ver también con esta corrupción y este narcotráfico tan fuerte? En la historia reciente ha habido también muchos ejemplos de revoluciones pacíficas. Pueblos que se sentían discriminados, pueblos que se sentían oprimidos, que se levantaron, lucharon por su dignidad, hicieron una revolución pacífica, Martin Luther King, Gandhi, etcétera. ¿No será que el sentimiento de honor y la búsqueda de reconocimiento tuvo que ver algo ahí? Bien, yo les lanzo un par de preguntas, a ver quién se anima a participar así breve y muy preciso, porque no tenemos muchísimo tiempo. Ahí están las preguntas, si quieren las pueden ver. En Guatemala, la política de la razón es reemplazada por la política de la emoción. Somos muy emotivos, hasta en política. Y otra preguntita, ¿cuáles son, según ustedes, los sentimientos políticos dominantes en la población de Guatemala? A ver, ¿quién se anima a compartirnos alguna idea? Solicitamos a los participantes que quieran responder, levantar la mano para que les podamos activar el micrófono. Gracias. Bien, si no hay nadie que se anime, Tenemos un comentario, a ver. lo tenemos por escrito. Carlos Hoffman, el sentimiento dominante es el el enojo y el resentimiento. Se vota castigando y manifestando con el voto. Tenemos otro de Ángel Bamaca. En Guatemala hay segmentos de la población que aún creen en cancioncitas o eslóganes populistas. Clarisa González, estimo que el sentimiento político dominante es el hastío y el rechazo al sistema. Bien. Bien, sumamente interesantes los comentarios. ¿Por qué? Porque hay, como decía al principio en Guatemala, una tendencia o una costumbre de centrar el análisis sociopolítico en cuestiones tangibles, concretas, incluso se hace muy personal. El fulano, el mengano, etcétera, etcétera, tal partido, tal institución, tal organismo, tal presidente, etcétera. Eh, y a veces no se toma muy en cuenta toda esta dimensión subjetiva e intangible que es interesante. Bien, les dejo dos preguntitas para reflexionar. Luego, de todos modos, al final podemos regresar sobre estos temas. Si no hay otra intervención, yo sigo con el segundo tema rapidito. Tenemos una más. Bien. Edgar Obregón. El sentimiento está imperando en el quehacer político, pues en las elecciones se vio sentimientos de castigo para algunos candidatos. Bien, muchas gracias, Edgar. Pasemos al segundo tema entonces. Las creencias. Como les decía en la introducción, no soy religioso, ni se trata de una intervención desde el punto de vista religioso. Se trata de una
pequeña reflexión desde el punto de vista de las ciencias políticas, que es muy diferente. Veamos entonces un poco, ¿será que las creencias religiosas tienen algo que ver con el poder político o están totalmente aparte? Esa es la pregunta que podemos hacernos. Este es el mapa de las principales religiones que hay en el mundo. En violeta el cristianismo, perdón. Ya me salté una. En violeta entonces el cristianismo, protestante, católico, ortodoxo, que es la más importante. En azul el Islam, todo Norte de África, toda la parte de Medio Oriente hasta Indonesia. Luego el hinduismo, que está en todo India, el budismo, gran parte de China, Mongolia y toda la parte del sudeste asiático. Y aquí ponen algunas religiones tribales, le llaman aquí. Está el judaísmo aquí en Israel, aunque por la diáspora de Israel podría estar un poco en todos lados. O sea que el mundo es religioso. La religión está en el mundo entero. Este es el peso porcentual de las religiones en el mundo actualmente. La más importante es el cristianismo, con 32.8% de la población mundial que es cristiana. Después el Islam. Después el hinduismo, por la población de India que sigue creciendo. Estas otras religiones y aquí ateos que tienen las dos 11.8%. Y el budismo que tiene 7.2%. Entonces, como vemos, no solo el mundo es religioso, tiene creencias religiosas, sino además por la cantidad de creyentes en el mundo entero, las religiones pueden tener peso. Veamos en Guatemala. En Guatemala, el 87% de la población total afirma profesar una religión, mientras que 13% se consideran ateos o agnósticos. La religión en Guatemala es, por lo tanto, un fenómeno sumamente importante, 87%. Ese 87% se comparte en dos grandes ramas. Por una parte, la religión maya y por otra parte, la religión cristiana. Sin embargo, no es tan fácil establecer fronteras entre las dos porque hay mucha mezcla y mucho sincretismo. La religión maya vino a enriquecerse de elementos cristianos, el cristianismo vino a enriquecerse de elementos de la religión maya. Los mestizajes religiosos en Guatemala son muy importantes. Hay fenómenos híbridos también de religión. Hay otras religiones en Guatemala, como el Islam, el judaísmo, pero son muy minoritarias. Entonces veamos las principales religiones de Guatemala, qué relación tienen sus creencias con el poder político. Empecemos con la religión maya. Así un vistazo histórico rápido. En la época precolombina, los mayas en su religión consideraban que todo es creación de Dios, que Dios está en todas partes, que todo está lleno de divinidad, el cielo, la tierra, un árbol, una flor, un conejo, todo. También la autoridad política, y esto es lo que nos interesa. Toda autoridad viene de Dios. Ellos consideraban entonces, por un lado, que debían ser gobernados por dirigentes políticos iluminados por Dios y apoyados por Dios. Y entonces el sistema político se dividía entre gobernantes políticos y sacerdotes mayas que gobernaban juntos. Y los mayas de la época consideraban que eso era bueno. Y en segundo lugar, había una actitud de sumisión hacia la autoridad política. ¿Por qué sumisión? Porque viene de Dios. Porque viene de Dios, no puede uno oponerse a Dios. Entonces tenemos esa visión religiosa de una alianza entre poder religioso y poder político. Llegó la conquista de los españoles. ¿Y qué pasó? Los españoles llegaron con una nueva religión, con nuevas creencias, con un nuevo Dios.
y ellos consideraban a la época que la religión maya era hereje, sino diabólica, de parte de algunos misioneros, y se dedicaron a tratar de destruir la religión maya, a quemar sus libros, sus códices, a matar sus sacerdotes, a reprimir totalmente toda expresión de religión maya. Y entonces los mayas se sintieron sumamente heridos. Y decían ellos en la época de la conquista, nuestros dioses merecen respeto. Y estos vinieron a pisotearlos. Nuestros dioses fueron totalmente irrespetados. Entonces eso fue un shock religioso para la religión maya. Y la pregunta era, ¿será que el Dios de ellos es más poderoso que el nuestro? Y que por eso él está ganando la batalla. Entonces, los mayas empezaron a decir, tenemos que defender a nuestros dioses. No tenemos que dejarnos dominar por esta nueva religión. Tenemos que resistir, tenemos que ser fieles a nuestra religión, aunque sea escondiéndola, pero tenemos que ser fieles a nuestra religión. Entonces ahí empezó una primera tendencia de un poco de rebelión contra el catolicismo y contra el poder político español, contra los conquistadores, de no colaborar, de no hacerse sumisos, sino de resistir contra esta religión invasora. Decían ellos, la resistencia es la voluntad de nuestros dioses. Entonces ya tenemos otro tipo de relación de la creencia religiosa maya con el poder político. Antes era de alianza entre los dos y de sumisión, ahora va a ser de resistencia en contra del poder político por razones religiosas. Para no seguir tan lejos, veamos actualmente cómo es ahora, porque luego de la conquista empezó un poco a darse después de la conquista, perdón, en la época de la colonia, empezaron a manifestarse esas dos tendencias. Por un lado hubo poblaciones mayas que decidieron aliarse con los colonizadores, y por otra parte hubo poblaciones mayas que decidieron separarse de los conquistadores y seguir resistiendo. En la historia de Guatemala hay muchísimos actos de resistencia maya contra el sistema político. Actualmente, ¿cómo está la cosa? Porque si no vamos a tardar mucho con las creencias. Actualmente podemos constatar dos grandes tendencias. La primera es negociemos. Ellos tienen el poder. Negociemos para tener alguna cuota de poder también nosotros. Recordemos que toda autoridad viene de Dios, dicen los mayas. Esta parte, esta tendencia. Y por lo tanto, sean como sean las autoridades, tenemos que respetarlas. Tenemos que someternos. Y si podemos apoyarlos y tener algo a cambio, todavía mejor. Entonces, el objetivo era muy claro. Entremos en convivencia con ellos para protegernos y que ya no nos hagan tanto daño. Entonces así han ido naciendo, no partidos mayas, porque no han hecho partidos mayas, pero sí los mayas han comenzado a participar en la cosa pública a nivel de COCODES, a nivel de municipalidades, a nivel de gobernaciones, a nivel de diputados, a nivel de ministros, etcétera. Ya hay una participación cada vez más fuerte de esta población maya que considera que Dios les pide que participen, que colaboren, que negocien, que no entren en conflicto. Y por el otro lado, hay otra tendencia maya de la población maya que
consideran que las dos religiones son totalmente diferentes. La religión maya es una y el cristianismo es otro, son totalmente diferentes. Y que ellos no pueden traicionar a sus dioses, por lo que ellos consideran una invasión religiosa extranjera. Entonces, en nombre de una fidelidad a la religión tradicional, se oponen al catolicismo, refuerzan sus creencias, desarrollan sus prácticas, vuelven a organizarse religiosamente. Por una parte. Por otra parte, una gran parte de esta población maya ha sufrido mucho durante siglos. Situaciones de pobreza, de miseria, de discriminación, de represión violenta, de masacres, etc. Y entonces, juntando elementos religiosos y experiencias socioeconómicas y políticas dramáticas, ellos se oponen al sistema político actual y buscan un cambio profundo de las estructuras económicas, sociales, políticas del país. La acción política de esta tendencia se manifiesta por acciones políticas de base, concientización popular, organización de grupos locales, manifestaciones, bloqueos, etc. O sea que los mayas no son simples adeptos de creencias antiguas, sino que van reconfigurando su religión según las condiciones en las que van viviendo, con intereses sumamente claros y estratégicos. Bien, tardé un poquito con los mayas, vamos a pasar ahora al cristianismo, tal vez un poco más rápido. Estos son los cristianos en el mundo. Aquí vemos los católicos, perdón, los cristianos aquí en morado. Toda Europa, Rusia, América Latina, parte de África. O sea que el cristianismo es una religión que no está en todo el mundo, ¿verdad? Es más por regiones, sobre todo en el continente americano, en Europa, en Rusia porque es ortodoxa, es cristiana, y algunos países subsaharianos que fueron colonizados por europeos y entonces les importaron también el cristianismo. Hay grandes regiones del mundo donde no son cristianos. Incluso ustedes van a India o a Turkmenistán o países así y no saben ni siquiera quién es Jesucristo. Esta es la evolución de la religión en Guatemala. Desde, aquí estamos en el 96 hasta el 2013, como el catolicismo que está aquí ha ido bajando, 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 y como el protestantismo poco a poco ha ido subiendo, subiendo, y actualmente están casi en un empate entre católicos y protestantes. Y este es el catolicismo del mundo entero. Guatemala está aquí. Los países con más, el azul más oscuro son los más, donde hay más católicos. Bien, vamos a hablar de dos grandes corrientes que hay en el cristianismo, en el catolicismo, perdón. La primera corriente es una corriente que se llama la corriente paulina. Viene de los escritos de San Pablo, sus cartas que escribió y el libro Los Hechos de los Apóstoles que escribió San Pablo. Él en sus libros siempre dice, Dios en su gran sabiduría sabe escoger a sus dirigentes. Y si Él pone a este como dirigente, nosotros como cristianos tenemos que respetar. Así, pero es que este es un lo otro, no queremos que Dios lo haya puesto, sí, pero tal vez por lo menos toleró. El cristiano, dice San Pablo, debe dar testimonio de la presencia de Cristo practicando el amor, el servicio a los demás, anunciar la buena nueva al mundo. No está para condenar al mundo, sino para transformarlo. El cristiano debe tener un compromiso social de respeto hacia el poder y hasta de colaboración con el poder.
Esta corriente ha servido a la Iglesia Católica para movilizar a sus creyentes hacia acciones sociales, acciones económicas, acciones políticas, etc. Ha caracterizado a la Iglesia cuando se ha unido al Estado, sobre todo en el tiempo de la colonia. Iglesia y Estado eran muy unidos. Durante el conflicto armado en Guatemala, una parte de la Iglesia apoyaba al gobierno que estaba de turno. Perdón. Ah, estate quieto. Por favor, última que te hablo. ¿Todo bien? Perdón, lapsus. Ok, de acuerdo, no hay problema. Entonces, esta rama de la Iglesia, por ejemplo, con la Iglesia como Estado, el Vaticano es un Estado, tiene embajadores en muchos países que son nuncios apostólicos, cuya misión de los nuncios como embajadores es mantener relaciones estrechas y amigables con el gobierno de turno, etc. Entonces, toda esta rama de la Iglesia Católica que se basa en la doctrina de San Pablo, hace que sacerdotes, movimientos, comunidades, etcétera, apoyen el proceso de democratización de Guatemala, que saben ellos que es difícil, que es progresivo, pero dicen ellos, aunque los gobiernos tengan defectos, tengan errores, todos los cometemos, hay que apoyar el proceso de democratización. Entonces hay una gran parte de la Iglesia Católica que sigue apoyando a los gobiernos de turno. Del otro lado, hay otra tendencia que se basa más en la teología de San Juan. San Juan, que escribió el Evangelio de San Juan, el cuarto Evangelio, escribió cartas, escribió el Apocalipsis, etc. ¿Qué dice San Juan? Él dice, lo que es de Dios es bueno, es luz, es espíritu, es verdad, es santo. Lo que es del mundo, en cambio, es materia, es oscuridad, es mentira, es pecado, es muerte, etc. Él establece un dualismo religioso. Por lo tanto, dice él, la misión del cristiano es escoger lo bueno, la luz y la vida, y denunciar lo malo, la oscuridad y la muerte, la injusticia, la discriminación, la represión. Todos esos son pecados, dice la teología de San Juan. Todo eso es malo, y el cristiano debe oponerse a todo eso. Esta corriente de la Iglesia, entonces, ha servido para movilizar a otro tipo de cristianos hacia, por ejemplo, movimientos sociales, movimientos de protesta, pensando que el sistema tiene estructuras corruptas, estructuras de pecado, y entonces a veces se han dado movimientos de rebelión política por razones religiosos. Esta corriente empezó a desarrollarse en Guatemala, sobre todo en el siglo XIX, en la época liberal, cuando Justo Rufino Barrios rompió con la Iglesia Católica, expropió bienes, etc. Entonces la Iglesia empezó a oponerse al gobierno de manera fuerte. A mediados del siglo XX, en los años 60, la Iglesia Católica celebró el Concilio Vaticano II. Luego, en América Latina hizo algunas conferencias episcopales donde hicieron lo que llamaban los obispos la opción preferencial por los pobres. La Iglesia está para servir a los pobres, siendo ella misma pobre. Eso fue ayudando a que se fuera desarrollando la teología de la liberación, comunidades eclesiales de base, una iglesia de la base, una iglesia de los pobres, etcétera, que se oponía al sistema en vigor social, económico y político, y también a las autoridades de turno. Bien, entonces tenemos esas dos grandes corrientes. Perdón, vamos a ver, todavía no. O miramos el protestantismo de una vez, así vamos avanzando. Este es el mapa de los protestantes en el mundo, los países más protestantes, Estados Unidos, África del Sur, todo el sur de África, luego está Australia, luego, por supuesto, Inglaterra, los países nórdicos, en Brasil hay bastante protestante también, etc. Los protestantes
los podemos distribuir en tres grandes ramas. El protestantismo, digamos, tradicional, de las grandes iglesias creadas después de la Reforma, luteranos, calvinistas, etcétera. Ellos consideran que el cristiano debe participar en las cosas de la sociedad, en la economía, en lo social, en lo político. Entonces tratan de tener relaciones armoniosas con los gobernantes, con los gobiernos, e incluso de apoyarlos a cambio también de algunos favores, de algunos privilegios. Este protestantismo hay más en Europa, en Estados Unidos que en Guatemala, aunque hay algunas iglesias. Esta foto es de pastores luteranos en Inglaterra, esta es de una iglesia calvinista en Suiza. Luego está el evangelismo. Aquí sí le entramos fuerte a Guatemala. Ustedes lo conocen mejor que yo, no voy a extenderme mucho. Lo que me interesa es decir, el evangelismo en Guatemala se puede compartir en dos grandes ramas. Por una parte, las pequeñas iglesias evangélicas de base, que están muchas veces en aldeas, en pueblos, en el área rural o en áreas pobres de las ciudades de Guatemala. Tienen una expresión religiosa bastante sentimental, con música, con cantos, con bailes, con aplausos, con llantos, a veces con gritos, etc. Ellos consideran, como San Juan, son un poco juánicos, que el mundo es malo, que lo material es pecado, que hay que dedicarse a lo espiritual, a la luz, a lo bueno, etc. Entonces le dan un poco la espalda a sus condiciones sociopolíticas, socioeconómicas, no se interesan mucho en todo eso, se tratan de vivir su vida, de ganar sus centavos, de reunirse los domingos o todos los fines de semana. Y poco a poco van convirtiéndose, y esto es lo que nos interesa, en conservadores. ¿Por qué conservadores? Porque van reproduciendo continuamente sus condiciones. No hacen mayor cosa por transformar sus condiciones. Trabajan mucho su alma, como ellos digan, su espíritu, su fe, su corazón, pero no les importa tener salarios bajos, no les importa que no tengan muchos derechos, no les importa que no haya salud, que no haya alimentos, que no haya carreteras. Todo eso no es lo que les importa es más la vida espiritual. Entonces es una rama que puede considerarse a nivel política como conservadora. Y por último, la Iglesia de la Prosperidad. ¿Y eso qué es? La Iglesia de la Prosperidad es aquella que dice, Jesucristo muriendo en la cruz con su sangre ya nos salvó, ya estuvo. Nosotros ya somos salvos. Ahora hay que demostrar que somos salvos. ¿Y cómo voy a demostrar yo que Cristo dio su vida por mí si soy pobre, si no tengo casa, si no tengo trabajo, si soy borracho, si soy mujeriego? Todo el mundo se va a dar cuenta de que yo no tengo la bendición de Dios. La manera en la que yo voy a demostrar, voy a testimoniar que soy salvo, es que voy a vivir bien, es que Dios me va a bendecir, es que voy a estar cada día mejor. Y entonces esta comunidad de nuevos cristianos, que son muchos de la clase media, se suben en el tren de la prosperidad. Se suben al tren de la prosperidad. Y entre ellos se ayudan mucho, hay mucha solidaridad, se prestan dinero entre ellos, se apoyan, se sostienen, etcétera, para que todos vayan teniendo una ascensión socioeconómica importante. Y entonces, mientras mejor estén socioeconómicamente, buena casa, buen carro, buen trabajo, bien vestido, mi camisa, mi corbata, mi saco, mis zapatos bien lustrados, bien peinado, etcétera, todos se van a dar cuenta de que Dios me bendice, de que soy un buen cristiano. Entonces van desarrollando estrategias económicas y sociales, culturales, pero también políticas,
porque poco a poco van ellos no solo mejorando su situación personal, sino también su familia, y también su aldea, o su pueblo, su ciudad y su país. Entonces el evangelismo de la prosperidad propone a sus creyentes, por un lado, un mejoramiento real de sus condiciones materiales, y por otro lado, de manera indirecta, un mejoramiento también de las condiciones del país, ya que estos miles de creyentes apoyan el sistema democrático y se integran también al sistema capitalista y liberal. Lo apoyan, lo enriquecen. Entonces tienen también un rol político, las creencias de ellos. Bien, este es un pequeño resumen. Los mayas, dijimos, tienen actitud de sumisión y estas son sus creencias. Todo está gobernado por la divinidad, todo es sagrado, también la autoridad es de origen sagrado, de origen divino. Por lo tanto, la alianza entre poderes religiosos y políticos es buena. Pero también los mayas tienen una tendencia política de resistencia reformista. Y estas son las creencias que fundamentan esta tendencia reformista. El catolicismo puede dividirse en dos grandes tendencias, una tendencia conservadora, que se basa más en la teología de Paulo. El cristiano favorece la estabilidad política, apoya a las autoridades, participa en el poder, etc. Y un catolicismo transformador. La misión del cristiano no es solo espiritual, es integral. Tiene que ver también con lo social, con lo económico, con lo político, y hay que denunciar el pecado estructural y hay que construir un nuevo sistema, etcétera, etcétera. Hay que transformar. Por último, el protestantismo conservador, que es el de los evangélicos, digamos, del área rural por la mayoría, y el otro protestantismo que ya nos salió aquí, que es el protestantismo de la teología de la prosperidad, que es un protestantismo que participa, que crea, que produce riqueza, que se compromete y que va favoreciendo el proceso democrático y que va también alimentando el crecimiento económico del país, etcétera. Preguntas. Un par de preguntas. A ver quién se anima ahora. ¿Cómo son, según usted, las relaciones que el poder político establece con las diferentes religiones en Guatemala? Y la segunda pregunta, que es consecuente, ¿cómo son, según usted, las relaciones que las diferentes religiones establecen con el poder político en Guatemala? A ver, ¿quién se anima a darnos su opinión? Si Una alguien... vez más, ¿Sí? perdón. Dale, dale. Una vez más, invitamos a todos los participantes a levantar su mano o bien a participar por medio de nuestro chat por escrito. Tenemos una pregunta de Helber Marroquín. Vamos a activarle su audio. Listo. Muy buenas noches. Con respecto a la primera pregunta, las relaciones del poder político de todas las religiones que se están manejando actualmente, todas van a un mismo fin de una sumisión por parte de la población para las autoridades que son electas. Eso es con respecto a la primera. Todos dirigen que debe haber alguna sumisión para la autoridad, que no está tan fuera de la realidad, ya que a la hora de estar en contra de una autoridad electa ya se tomaría como una rebelión por parte del pueblo, ¿verdad? Y las relaciones que tienen las diferentes religiones se establecen con el poder político, se ve enmarcado como, si bien es cierto, hay varias religiones, los gobernantes buscan la aceptación
más que todo del poder del catolicismo, ya que, ¿cómo se llama? A través de sus representantes que vienen nombrados por el Vaticano, ¿verdad? Piden la bendición y piden el respaldo para que a través de las misas, congregaciones y todo, se les dé el respaldo que necesita el gobierno para poder ejercitar el poder. Esa es mi opinión. Bien. ¿Alguien más? Tenemos una participación por el chat. Edgar Obregón. Actualmente los políticos y las autoridades de turno no le dan mucha importancia a los religiosos, sino que a la asociación con personas de poder, ya sea oscuro, como los políticos corruptos, o con personas que fuertemente anuncian su oposición a la corrupción. Pero ya no les interesa mucho la religión, pues sería comprometerse con un gran conglomerado popular. Bien, muchas gracias, Edgar. Iris de Broy quiere participar. Vamos a solicitarle que reactive su audio. Gracias, buenas noches, ¿me escuchan? Sí. Gracias. Yo considero de que lo que sucede es de que hay cierto poder, ¿verdad? O ciertos políticos que sí reconocen el liderazgo que hay de ciertas religiones o de ciertas iglesias a través de sus representantes, ¿verdad? Conocen el liderazgo sobre cierta población, tanto a nivel nacional como local. Entonces ahí es donde aprovechan a acercarse, ¿verdad? Porque saben que de una u otra forma tienen ese liderazgo sobre las personas y lo más probable, por lo tanto, van a obtener cierta cantidad de votos ahí, ¿verdad? Independientemente de que tengan la misma creencia o no, tratan de, de ofrecer o de hablar lo que la iglesia quiere escuchar, ¿verdad? Haciéndose pasar como que sí tienen muchas veces la misma creencia o a lo mejor sí la tienen, ¿verdad? Pero pues creo que es una forma de cómo ellos de una u otra forma pues tal vez sí les interesa acercarse, ¿verdad? A la religión. Eso es lo que pienso. Gracias. De acuerdo. Gracias. Tenemos una participación más. Manfred Melgar. Actualmente en la historia de Guatemala la religión siempre ha tomado un papel importante en la política, convirtiéndose en más políticos que los propios políticos. Interesante, muchas gracias, Manfred. Bien, a partir de lo que ustedes han dicho, que es sumamente interesante, voy a permitir hacer una conclusión que podría ser un poco polémica para un cristiano, ¿va? Porque es del cristianismo que voy a hablar, pero desde el punto de vista de las ciencias políticas es un análisis legítimo, digamos. En Guatemala, relaciones entre religión y política, entre creencias y políticas, y poder político, perdón. Guatemala es un país plural, diverso y complejo, con muchas diversidades de población, de cultura, de geografía, etc. El cristianismo ha sabido hacer muchas adaptaciones, y la palabra adaptación es clave. Hablemos, por ejemplo, de la adaptación a nivel espacial, a nivel geográfico. El cristianismo, veíamos, está presente en muchas regiones del mundo. Ha sabido adaptarse a esa gran diversidad. Por eso sigue siendo hoy la religión más importante a nivel mundial. Ya lleva más de 2000 años el cristianismo. Esto es
igual para Guatemala. En Guatemala, el cristianismo se ha adaptado a los diferentes espacios, a las diferencias geográficas de Guatemala. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, el cristianismo del occidente no es igual al de la costa sur. O el cristianismo de la región de las Verapaces no es igual al cristianismo de la ciudad capital. Hasta podía hablarse de un cristianismo plural a la guatemalteca. Es a nivel espacial. A nivel temporal ahora. El cristianismo también ha sabido adaptarse a cada época, elaborando en cada época su propio cristianismo. El de los inicios de las misiones, cuando había que evangelizar pueblos enteros. El de la Edad Media, más espiritualista y aliada al poder. El de la Ilustración, más liberal, crítico del poder. El de la época actual es un cristianismo todavía diferente. En Guatemala también cada época ha elaborado su cristianismo. Y esto es lo interesante. Evangelizador y en alianza con el poder político en tiempo de la conquista, porque le hacía falta, y de la colonia. Diversificándose en un cristianismo crítico del poder y en un cristianismo de respaldo del poder, sumiso y rebelde a la vez en el conflicto armado. Ahora en tiempos de democratización, de mundialización, cristianismo más complejo. En fin, cada época de la historia de Guatemala podemos ver cómo el cristianismo ha ido adaptándose. Adaptación cultural también, esto es sumamente importante. El cristianismo se ha adaptado a muchas culturas en el mundo. Ha ido elaborando cristianismos adaptados a cada cultura. Por ejemplo, en las culturas latinas es más el cristianismo católico. En las culturas anglosajonas es más el cristianismo protestante. En las culturas de Oriente es más el cristianismo ortodoxo. En países de desarrollo es un cristianismo más evangélico, más para gente, digamos, popular. Igual en Guatemala. En Guatemala también el cristianismo se ha ido adoptando a la multiculturalidad del país. En Chichicastenango hay cofradías. En Guatemala, el Opus Dei. En Cobán hay catequistas. En Antigua Guatemala son cucuruchos. Cada región cultural va elaborando su tipo de cristianismo que más le gusta. Adaptación económica también, esto lo vemos también muy fácil. Así como en países pobres. El cristianismo predica que la pobreza es una bendición de Dios, dichosos los pobres. En países desarrollados, el cristianismo predica lo contrario, que no, que es la riqueza la bendición de Dios, que es la prueba de la bendición. En Guatemala también, en comunidades pobres, se desarrolla un cristianismo que va a bendecir la pobreza, que le va a sacralizar la pobreza. Hasta el conformismo es la voluntad de Dios, a ver qué dice Dios, etc. Mientras que en las clases media y media alta, por ejemplo, es más un cristianismo que va a sacralizar la prosperidad y la riqueza económica. Y por último, a nivel político, ¿qué es lo que más nos interesa? Así como en el mundo, cuando el poder político favorece al cristianismo, este sabe agradecerse, legitimándolo y hasta sacralizándolo. También cuando el poder desfavorece al cristianismo, el cristianismo va a desarrollar brazos de crítica, de protesta y hasta de movilización contra ese poder. Igual en Guatemala. Las diferentes expresiones del cristianismo pueden ser una fuerza de legitimación y de apoyo para los gobiernos, como bien nos dijeron los comentarios ahorita. Pero puede también ser fuerza de crítica y de oposición, según los intereses del gobierno como de las religiones. Bien, para terminar, esto que se llama plasticidad del cristianismo, esta capacidad de adaptarse a un montón de espacios, de culturas, de temporalidades, de situaciones económicas, de regímenes políticos, etc. Esta plasticidad del cristianismo le permite ser una religión con múltiples rostros, sus creencias, y con múltiples brazos, sus organizaciones. Entonces Dios, el Dios de los cristianos a nivel político, ¿qué es? Dios es liberal en esta situación.
En esta otra, Dios es conservador. En esta situación, Dios es espiritualista. Y en esta otra, Dios está comprometido con lo social. En esta situación, Dios llama a sus creyentes a apoyar a este gobierno. En esta otra situación, Dios los llama a oponerse a este gobierno, etcétera. Esta riqueza del cristianismo, porque eso es una riqueza inmensa, capaz de proponer actitudes diferentes según cada situación, es una de las claves de su presencia exitosa a nivel mundial en general y en Guatemala en particular. Entonces, el cristianismo a nivel político, ¿qué es? Depende de las circunstancias. Bien, no sé qué hora sea porque el tiempo está pasando. 9:30. ¿Qué hacemos? Les pido a los de la academia. ¿Seguimos con la tercera parte que es de las ideas? ¿Va a ser rapidito, corriendito? ¿O mejor dejamos ahorita un espacio para algunas preguntas, respuestas, un poco de diálogo y luego una buena conclusión al final? ¿Qué prefieren? Porque Seguimos, ya... seguimos. ¿Perdón? Seguimos. Seguimos. Yo tengo todavía bastante. Bien, vamos a ir rapidito entonces. Vamos a hacerlo rapidito. Las ideas. Esto pienso que ustedes lo manejan muy bien, entonces no me voy a adelantar, a extender mucho. Vamos a ver solo 4 tipos de gobiernos democráticos y 2 tipos de gobiernos totalitarios, así rápidamente. El socialdemócrata, el del centro, el gobierno liberal, el gobierno conservador, el régimen neofascista y el régimen comunista. A ver, el gobierno liberal. ¿Cuáles son sus ideas esenciales? La libertad. La libertad es, por eso se llama liberal. Es para ellos la idea esencial, el corazón de todo sistema político. O sea, el Estado debe dejar a las personas libres, respetar su derecho de pensamiento, de expresión, de organización. En la economía también no tiene que meterse, lo menos de Estado posible, lo menos de impuesto posible. Cada quien es responsable, cada quien es libre, y esa libertad es la que va a producir la prosperidad del país. Mientras los estados respeten la libertad, los países van a poder ser más prósperos. El gobierno conservador. ¿Cuál es la idea principal? La tradición, el respeto a la estabilidad. O sea, ellos dicen, siempre hemos ido mejorando, la humanidad ha ido siempre mejorando. Tenemos que reconocer lo que nuestros antepasados, nuestros papás nos han heredado, los valores, las ideas, las creencias, etcétera, y tenemos que proteger eso. ¿Por qué? Porque estamos asediados o amenazados por valores que no son los nuestros. Y hay profetas, dicen ellos, que vienen a prometer a los pueblos un montón de cosas, un mundo mejor, hagamos esto y vamos a estar bien, y lo otro son maneras de manipularlo a uno, porque la historia nos muestra que muchas de estas profecías han terminado en totalitarismos. Entonces, no le damos caso a los que ofrecen el cambio, a los que ofrecen las reformas, son mentirosos. Quedémonos como estamos. Favorezcamos la estabilidad, favorezcamos la paz social, conservemos lo que somos y lo que tenemos. Por eso se les llama conservadores. Como ven, no hay ninguna crítica, esto es bueno, esto es malo, sino que solo las ideas que están detrás del iceberg que vemos. El gobierno socialdemócrata, la idea principal es armonizar, dicen ellos, la dimensión económica con la dimensión social. Ellos dicen, desde la revolución industrial, el mundo se ha volcado a la economía y considera que la economía es lo único que importa, especialmente los liberales capitalistas, dicen ellos, y entonces critican la teoría del rebalse. Los economistas dicen, sí, mientras más tenga la sociedad, más le diga a los ricos, más le va a rebalsar al resto de la sociedad hasta que los pobres también van a alcanzar. Es mentira, dicen, es mentira. Llevamos siglos de liberalismo y de capitalismos y sigue la pobreza, siguen las desigualdades, siguen las injusticias.
Es necesario, dice, que seamos solidarios entre nosotros, que nos ayudemos mutuamente, que busquemos el bien común, no solo el bien de cada uno, sino el bien común, para que haya más equidad social. Esto hace que cada persona cuente con lo necesario, con salud, con alimentación, con vivienda, con infraestructura, y que entonces que todos tengamos una vida digna. Entonces la solidaridad, la equidad social son ideas claves de la socialdemocracia. Como ven, estoy hablando cuestiones teóricas. El gobierno del centro, ellos dicen, fíjense que todas esas ideas ya las hemos probado y no han funcionado, porque se convierten en ideologías. ¿Y cuál es la diferencia entre ideología e idea? Ideas son los instrumentos teóricos que tú manejas. Ideologías son los instrumentos teóricos que te manejan. Tenemos que abandonar ya la era de las ideologías, dicen los centristas. Tenemos que ser más técnicos, más objetivos para ser eficaces. Hagamos diagnósticos técnicos, hagamos reflexiones científicas, busquemos soluciones que sí funcionan, busquemos la eficacidad. La política no es cuestión de ideologías, que si derecha, que si izquierda, que si socialdemócratas, que si liberales. No, es simplemente análisis científicos y aplicaciones técnicas. Luego, el régimen comunista. La idea principal es luchar por medio de la violencia para lograr la igualdad. Esta ideología comunista encuentra sus orígenes en la teoría de Marx, aunque no es tan fiel a Marx. Marx, por ejemplo, decía que él buscaba una organización sin clases sociales, sin salario, sin Estado, aboliendo la propiedad privada de los bienes de producción, reemplazándolos por la propiedad colectiva, por repartir los bienes para satisfacer las necesidades socioeconómicas de todos, decía él. La teoría comunista agarró algunos de estos elementos, los fue un poco aplicando, también torciéndolos, y al final de la revolución bolchevique en 1917, el comunismo se convirtió en un régimen totalitario, inhumano, que practicaba la discriminación de grupos sociales, deportaciones de masa, trabajo forzado, masacres gigantescas en la Unión Soviética, en sus países satélites, etc. Entonces, no estamos en un gobierno democrático, sino que estamos en un régimen autoritario de extrema izquierda. Y en la extrema derecha tenemos del otro lado, el régimen fascista. ¿Cuál es el régimen fascista? El que dice la idea principal es el orden y la seguridad. O sea, nuestra sociedad tiene muchos problemas. Ellos dicen todo lo mismo, muchos problemas. Sobre todo de seguridad. Tenemos que poner orden aquí y tenemos que poner seguridad. Entonces van a implementar un Estado fuerte y un régimen autoritario. Pero al mismo tiempo hay un sistema de control y de vigilancia de la población. Y si alguien no piensa como ellos o se revela un poquito, lo desaparecen, porque lo definen como un enemigo. Tratan, por ejemplo, de instaurar la pena de muerte, sin mayor juicio, sin derecho de defensa. Tratan ahora, por ejemplo, de liberalizar la venta de armas para que todo el mundo esté armado para defenderse de los ladrones y de los delincuentes, etcétera. Pero claro, cuando se ha comprobado que en países donde hay muchas armas, el vecino tiene miedo de su vecino, porque dice está armado y cualquier cosa puede pasar. Entonces, la seguridad prometida por un Estado totalitario neofascista funciona porque cada ciudadano vive con miedo, tanto del Estado como de su propio vecino. Este miedo real es la base de un gobierno fascista. En Guatemala, gracias a Dios, no tenemos gobiernos fascistas, pero en el mundo ahorita hay tentaciones de dirigentes neofascistas que tienen sus movimientos, sus partidos políticos que buscan llegar al poder en sus países. Bien, este es un pequeño resumen también
En la columna de la izquierda el tipo de gobierno, en la de en medio la tendencia política y en la derecha las ideas que fundamentan esta tendencia. Preguntas, un par de preguntas. Según tú, ¿cuáles son las ideas más importantes de Guatemala, las ideas políticas más importantes? Y otra pregunta también un poco provocadora. ¿Existen en Guatemala ideas políticas que van en el sentido de la construcción de la imagen del otro como enemigo? Y por lo tanto que pueden ser herramientas políticas de discriminación, de odio y de violencia. ¿Quién se anima? ¿Primera o segunda pregunta o las dos? Una vez más, invitamos a levantar la mano a todos aquellos que quieran participar o bien escribir en el chat su pregunta o comentario. Tenemos una participación. Iris de Broy, muy honestamente, dicen, está difícil la respuesta. Bien, si no hay, pasamos a la conclusión última y después tal vez tenemos tiempo para algunas preguntas, si les parece. Ya para terminar. Los sentimientos, las creencias y las ideas pueden ser herramientas al servicio de la libertad, de la prosperidad, de la justicia. Por ejemplo, sentimientos de empatía, de esperanza, de optimismo, creencias religiosas de fraternidad, de compasión y de amor, ideas de libertad, de respeto a la tradición, de solidaridad, de eficacia. Todos estos juntos han favorecido la emergencia de tendencias y el desarrollo de gobiernos democráticos. Este tipo de sentimientos, de creencias y de ideas hacen parte de las bases sobre las que se fundamenta la democracia. Si ustedes quitan estos elementos a un régimen democrático, se desborona, porque ya no tiene fundamentos intangibles. De la misma manera, los sentimientos, las creencias y las ideas pueden dar lugar a tendencias totalmente antidemocráticas, las cuales, alimentando movimientos políticos, han dado lugar a regímenes como el comunismo de la Unión Soviética, como el fascismo en Italia, como el nazismo en Alemania. Entonces, estos elementos, sentimientos, creencias e ideas, pueden ser convertidas en herramientas de odio, de violencia y de muerte. La historia nos muestra cómo esos discursos de odio, el construir la imagen del otro como enemigo, movilizar contra él varias herramientas simbólicas, ha sido el precursor de crímenes atroces. Ustedes quieren que un pueblo destruya al otro, métanle sentimientos, métanle creencias y métanle ideas destructoras,
y háganlo creer de que el otro es su enemigo y que lo tiene que matar y lo va a hacer. Quítele usted todos esos elementos intangibles y la persona ya no va a encontrar justificaciones para hacerle el mal a los demás. Eso ha ocurrido con muchos pueblos. Entonces, estos elementos, los sentimientos, las creencias y las ideas, sirven muchas veces de fundamento a decisiones políticas públicas. Para lo que se va a hacer en economía, para lo que se va a hacer en salud, para lo que se va a hacer en educación, para lo que se va a hacer en alimentación de la población, en gestión del medio ambiente y los recursos naturales, en construcción de carreteras, en dónde las construimos, qué tipo de carreteras hacemos. Todos estos elementos están detrás, en el fondo, y están incluso detrás del pensamiento y de los sentimientos de los gobernantes, pero también de los pensamientos y los sentimientos de los gobernados, de los ciudadanos. En este sentido, los sentimientos, las creencias y las ideas hacen parte de la política. Hacen parte de la política. Todos ellos tienen más o menos influencia, si no poder. A veces tienen poder. Bien, yo con esto termino. Les agradezco muchísimo y quiero ver si hay preguntas respecto a lo que pude compartir con ustedes u otros comentarios. Bienvenidos con mucho gusto. Tenemos 3 comentarios en relación al último tema. Claro que se sataniza la imagen del contrincante político, por Ángel Bamaca. Rubén Calderón. Es importante en Guatemala unificar y hermandad a la sociedad bajo un bien común, para poder crear fuentes de desarrollo con nuevas políticas, para poder llevar a nueva imagen de la política ante la sociedad. Y tenemos un último. No, tenemos 3 más, perdón. Y desde Broy, con las redes sociales hoy en día es más fácil promover mucho odio en contra del que piensa diferente. Edgar Obregón, tomando en cuenta que política es el arte de alcanzar el poder y mantenerlo, los políticos no se detienen en acciones morales para realizarse y triunfar, por lo cual el fin les justifica los medios para alcanzar el poder. Utilizan la religión, el populismo y otras acciones no muy morales para triunfar. Ángeles. ¿Y la educación cómo queda ante todo esto? Pregunto. Y la embajadora Séfora también quiere participar. Embajadora Séfora Narda, le vamos a activar el micrófono. Tienen que apachar ahí el botoncito, ahí está. Buenas noches, doctor Bauer. Gracias por su amplia disertación. Estuvo muy interesante, temas muy gratificantes a todos los participantes y a los miembros de la academia. Agradecemos, realmente es bien gratificante tener a una persona tan importante y su disertación en 3 instancias pues nos ha ayudado un montón a comprender muchos temas. No es fácil, en verdad, hay muchos temas álgidos que de alguna manera, pero con la explicación que usted da, pues nos da la oportunidad de tener por lo que estamos viviendo actualmente. Agradecemos realmente su tiempo, su disposición, su gran conocimiento que nos está aportando a nosotros y a todos los que nos acompañan. Y agradecemos su participación. Gracias por tomarse el tiempo y estar con nosotros, a todos los participantes que nos han ayudado en las preguntas y algunas difíciles, como decían las colegas, no son fáciles, ¿verdad? Hay que entender un poco más, así que le agradecemos y no sé si alguien más desea participar. A sus órdenes, soy la embajadora Séfora Narda Ortiz Aguilar, miembro de esta academia
y estamos para servir. Gracias por su apoyo. Bien. Ujú. Bien, creo entonces que me puedo despedir. Quisiera antes de despedirme agradecer a la academia, a su equipo, especialmente la invitación a Gladys y a su hija, a quien conozco personalmente desde hace mucho tiempo, a Ricardo, que tuve el gusto de conocerlo también, a ver cuándo compartimos otro poco, Ricardo, a la embajadora Séfora, un gusto conocerla, espero que sea personalmente dentro de poco, y a todo el equipo de la academia, muchísimas gracias y muchos éxitos. Ya saben que pueden contar conmigo incondicionalmente en lo que pueda yo apoyar. También quisiera agradecer a algunas personas que conozco personalmente y están aquí, que son muy especiales para mí. A Brenda, a Olguita, a Edgar, a Roberto Castellanos, que fue mi profesor en básico y sigo todavía utilizando lo mucho que él me enseñó. Así es que muchísimas gracias también a todos los demás participantes. Es un gusto, es un privilegio compartir con ustedes sus intervenciones súper interesantes también. Así es que yo también salí bastante enriquecido. Muchísimas gracias entonces. Muchas gracias, doctor, muy amable. Tenemos dos preguntas a viva voz, una por Larisa González. A ver. O comentario. ¿No? Ok. Ya no se había puesto aquí en el chat. Agradecida con la academia y con el expositor por la presentación. Asimismo, tenemos a la coronel y magíster Gladys Quintana, que desea hacer un comentario y una pregunta. Y nuevamente gracias. Muy buenas noches, doctor Henry Bauer. Le agradezco mucho personalmente como miembro de la academia su participación, pero también quería hacer un comentario, ¿verdad? Porque usted sabe que ahorita estamos pasando por una época precisamente de tendencias y las tendencias no han sido fáciles de manejar. La primera tendencia que tenemos a nivel internacional ha sido la política. La segunda ha sido la tendencia religiosa. La tercera ha sido la tendencia netamente feminista. La cuarta es la tendencia económica. Y la quinta, que es la que se estaba por definir en la tecnología. Pero dentro de las que ya mencioné, tenemos una que agrede directamente a las ideas, que es la feminista, a la religiosa precisamente, que es la destrucción de iglesias, y más que todo a la católica, que es a la que más agreden, y también tenemos la tendencia económica, que va unida con la política, que es crear solamente dos núcleos sociales y que es ricos ricos y pobres pobres. Ante esa situación, el mundo de las ideas que usted estaba presentando y que para poder mover cientos de miles de personas se manejan sentimientos, se manejan emociones más que todo, y también tenemos la ideología y las creencias. Están destruyendo esas tres bases fundamentales. ¿Qué le espera al mundo? Pregunto. Gracias, coronel Quintana. No sé si alguien quiera tratar de responder, porque hay bastantes personas aquí con muchas competencias. Creo que estuvo muy fuerte mi pregunta.
A ver, yo voy a tratar de compartir tal vez alguna idea al respecto de esa pregunta, Coronel Quintana. Es cierto, usted tiene toda la razón, hay tendencias profundas que están transformando muchas cosas a nivel mundial. Estamos en una época de transición, como ya ha habido otras en la historia, ¿verdad? Decir hacia dónde va el mundo siento yo, una pregunta muy compleja. Alguien podría decir, no va a ningún lado. No hay destino, no hay final. El mundo cambia, el mundo evoluciona, el mundo es contrastes, el mundo es crisis, el mundo es alegrías, y así es, ¿verdad? No tenemos por qué darnos un sentido o una meta, porque no existe. Esa sería una respuesta posible. Y la otra respuesta, pienso yo, posible sería decir, hagamos un análisis de lo que se llama inteligencia estratégica prospectiva, ¿verdad? Para identificar las tendencias, sus raíces, sus evoluciones posibles, elaborar algunos escenarios y de esos escenarios escoger tal vez 2 o 3, tal vez el escenario deseable, el escenario realista, etcétera. Y entonces ya uno puede darse algunos parámetros para decir hacia dónde va. Acordémonos que la inteligencia prospectiva, y yo soy más de esta teoría que de la primera, nos dice, lo que pasa es que estamos acostumbrados a ver el pasado para explicar el presente. O sea, yo soy así porque así me educaron cuando era chiquito, porque mis papás así me enseñaron, porque hoy vi esto y por eso yo soy así, ¿verdad? O Guatemala es así porque pasó esto en su historia y pasó esto y pasó esto y pasó esto, por eso Guatemala es así. Muy bien, es perfectamente legítimo, pero está también la otra cara de la moneda, o sea, poner la flecha del tiempo al revés. Tomar la flecha del tiempo y ya no ver del pasado hacia el presente, sino ponerla al revés, del futuro hacia el presente. Por ejemplo, bueno, yo soy así. ¿Vos por qué sos así? Ah, es que así me educaron, así me criaron. No, fíjate vos que yo soy así porque dentro de 10 años quiero llegar a tal posición. Quiero tener tal profesión, quiero tener una familia, quiero tener mi casa. Entonces, para llegar a eso, ahorita estoy haciendo esto y esto y esto y esto. Estoy estudiando en la U, estoy estudiando duro, estoy tratando de madurar, estoy tratando de ahorrar, tengo mi trabajito, porque dentro de 10 años yo quiero tener mi familia, quiero tener mi casa, quiero tener mi carro, quiero tener un buen trabajo. Entonces es el futuro el que va a determinar mi presente. Igual un pueblo puede hacer eso. Un pueblo puede decirse, es cierto que somos así por lo que hemos vivido, pero ¿cómo quiere vivir Guatemala dentro de 15 años, dentro de 20 años? ¿Cómo queremos ser como sociedad? ¿Cómo queremos que esté nuestra economía? ¿Cómo queremos que esté en nuestra cultura? ¿Cómo queremos que esté, etcétera? Entonces hacemos ya el escenario, lo queremos así, 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 dentro de 15 años. Bueno, ¿qué tenemos que hacer ahora entonces para llegar ahí? ¿Qué tenemos que hacer? Y entonces definir las estrategias que nos van a permitir acercarnos lo más posible a esos objetivos. Ese pienso yo que podría, o sea, que no se puede decir el mundo va para tal lugar, sino que tendría que ser una voluntad humana de decir a dónde queremos ir y hacer lo necesario. Lo que pasa, por otro lado, es que hay factores externos que no dependen de la voluntad humana, ¿verdad? Hay cosas que van más allá de nuestro poder. No somos todopoderosos. Entonces, ¿cómo tomar en cuenta, por ejemplo, todo el daño que se está haciendo al medio ambiente, el cambio climático? Eso va a determinar mucho nuestro futuro, ¿verdad? Si no hacemos nada o seguimos haciendo lo que estamos haciendo ahora, dentro de 15 años vamos a estar peor. Y aunque queremos mejorar las cosas, si no hacemos nada, esas son cosas que de todos modos nos van a influir. Entonces, otra cosa, cómo articular
la inteligencia y la voluntad humana para construir el mundo que quiere con las fuerzas que no dependen de nosotros y que pueden tener poder, o como decía Edgar Obregón también, las fuerzas oscuras, ¿verdad? Que son una realidad en el mundo también y que vienen a oponerse a lo que uno quiere hacer. Entonces hay también a veces dimensiones de resiliencia, de perseverancia que son exigentes. Entonces yo diría más por eso, no hacia dónde vamos, sino hacia dónde queremos ir. Planteemos la pregunta. Bien, gracias, coronel, por lo menos algunos elementos de respuesta. No tiene su micrófono, creo yo. Muchísimas gracias. Realmente sí dejó bastante claro y hablando así un poco en base a la geopolítica, sí las dos teorías que usted me da, sí realmente responden a lo que podemos nosotros esperar y a lo que hemos hecho con anterioridad. Y que pues por ahí hay un famoso dicho que dice que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y de alguna manera hemos estado repite que te repite la misma historia a nivel mundial, no solo a nivel Guatemala. Guatemala pues entra, es parte del equipo de las naciones y al tener una tendencia vamos en la misma línea y la misma dirección. Pero a veces nos toca entrar más temprano y a veces más tarde. Sin embargo, veo que hemos basado mucho en el pasado y no hemos hecho estudios prospectivos. ¿Cómo queremos estar en un futuro? Y esa es parte de la visión que nos toca a nosotros proyectarle a nuestros hijos para que ellos preparen a sus hijos en una mejor visión de mundo y evitar una destrucción que pues pueda ser que no sea de carácter bélico, pero sí pueda ser de carácter ecológico. Muchísimas gracias. Listo. Muy bien. Queremos invitar a todos a nuestra próxima conferencia el día 28 de septiembre a la misma hora, 8 p.m. De la misma manera, pueden inscribirse por medio de nuestra página web www.academiainternacionaldediplomacia.com. Entramos al primer botón donde dice Encuentro de Expertos, evento gratuito. Y nos inscribimos llenando el formulario que nos va a enviar un correo y el enlace por el medio del cual nos vamos a conectar. De la misma manera, estamos a las órdenes en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook como Academia Internacional de Diplomacia y en Instagram con el mismo nombre, Academia Internacional de Diplomacia. También tenemos canal de YouTube donde de hecho fue transmitido en vivo esta conferencia. De la misma manera nos pueden encontrar como Academia Internacional de Diplomacia. Y estamos a sus órdenes para cualquier duda o pregunta en nuestro WhatsApp por el número 4113-4795. Ha sido un gusto compartir con todos ustedes esta noche y una vez más agradeciendo y felicitando a nuestro conferencista, el doctor Henry Bauer, por su tiempo, su conocimiento y su participación en esta serie de conferencias que forman parte de la inauguración de nuestra Academia Internacional de Diplomacia. Damos entonces por concluido este evento. Que tengan todos muy buena noche. Bien. Gracias. Muy bien todo. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Feliz noche. Bendiciones. Muchas Felicitaciones. Muy buena la conferencia. Felicidades.
Muchas gracias, que tengan muy buena noche. Buenas noches, muchas gracias. gracias a Doctor. cada uno. Buenas noches, colegas. Gracias, muy buenas noches. Buenas noches Buenas a todos. noches. Buenas noches a todos. Buenas noches, Sephora. Un gusto saludarte. Buenas Igualmente, noches. muchas Buenas gracias. noches a todos. Buenas noches, gracias por su participación. Buenas noches, coronela. Buenas noches a todos, bendiciones. Buenas Igual, noches, bendiciones. Buenas noches.